después de. Eso es lo que muestra el libro de Apocalipsis, estaba leyéndolo acá. ¿Ves? No lo hagas, dice. ¿Ves? ¿Por qué? Porque soy consiervo tuyo. Donde esté el testimonio de Jesús, allí está el espíritu de la profecía. No la entretención, no la emoción, sino el testimonio. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, pero después tal vez no tuvieron otras vivencias. No tuvieron vivencia como nosotros cuando tenemos esa línea pentecostal quisiéramos tener todos los días la misma vivencia del aposento alto. Pero ellos tuvieron una sola vez nomás en el aposento alto. Y la palabra no quiso quedarse en el aposento alto. No, la palabra quería ir mucho más allá. Y qué bueno, porque llegó hasta nuestros días. Y sé que muchos de ustedes tienen una palabra. Y sé que todos quisieran hablarla, están algunos llenos de esa palabra. E incluso cuando se escucha a otro predicador dan deseo de continuar. ¿Me entiendes? De decir lo que se está recibiendo. Porque tienen una palabra. Tal vez hoy no será la oportunidad para todos. Pero esta palabra quiere salir de aquí. Por eso esa esperanza de los que oraron aquí, intercedieron, ¿ves? Es por estos predicadores para ser usados. Pero una cosa he aprendido a través de todo este largo tiempo de trayectoria de más de 40 años, 44 años en el Evangelio. No puedo tener el testimonio de haber nacido dentro del Evangelio, pero a los 16 años comenzó. Esto es de jóvenes, esto no es de viejos. La gente cree que el Evangelio es de viejos. No, ¿cierto? Nosotros comenzamos, Pastor Neto Silva dice que nació dentro del Evangelio. El obispo, ¿a qué edad? 19 años, ¿eh? ¿Me escuchan? No es de viejo. No llegamos aquí porque apenas veníamos, yo no llegué porque el Señor me sanó de algo. No puedo decir que yo vi algo extraordinario, simplemente vine. No puedo decir que he oído, audiblemente su voz, pero estoy aquí y he visto el fruto. Y si algún día no lo pueda ver porque parta antes, el Señor verá el fruto de su aflicción. No el fruto mío, verá el fruto de su aflicción. Aleluya. Mire todos los siglos y mire cómo he sobrevivido. Como dijo Netanyahu cuando le dijo al mundo entero hace muy poco tiempo, miren, aquí están los esclavos, dijo. Oye, dijo, los esclavos, los que estaban esclavos en Egipto, y mire quiénes somos ahora. Miren lo que son ellos. Y eran los esclavos. Y ahora todos le tienen miedo. Sí. Aquí están los menospreciados, lo vil. Aquí están los que estaban perdidos. Aleluya. Aleluya. Me sumo al gozo y la alabanza de Cristo ante el Padre. Cuando Él dice, oh Padre, te alabo, porque estas cosas las escondiste de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a estos pequeños. Me imagino a un Jesús alabando. No lo veo quieto, lo veo alabando a Dios, Padre, Padre. No te alabo porque los demonios se sujetan, los espíritus se sujetan. No te alabo porque los enfermos son sanados. Te alabo, Señor, porque por fin se abrió el libro de la vida. Yo veía, decía Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo. Yo lo vi caer. ¿Y por qué cayó? Porque seguro Satanás fue a ese lugar donde se le podía permitir estar para llegar allí como acusador de todos nuestros hermanos. ¿Y por qué llegó allí? Porque habían 70 hombres que estaban teniendo una autoridad en un reino que no les pertenecía, porque el diablo reclamaba el reino de los hombres.
lo reclamaba en esta tierra, a mí me fue dada. Y él tenía la autoridad. Este era su terreno, este es su mundo, el lugar donde establecía su reino. Pero de pronto 70 hombres, 70 nacidos bajo pecado, tenían autoridad sobre su reino. Las ataduras se rompieron, las cadenas se rompieron. ¿Y quiénes son estos? Y salió a reclamar. Y cuando salió a reclamar, ¿por qué estos? Que aquí teniendo yo el acta de los decretos y esos 70 están escritos aquí. Estos decretos dicen que esos hombres no pueden tener tal autoridad, que no pueden ser gente separada de mi reino. Y ahí Jesús dijo, te alabo, Padre. Porque seguro cuando Satanás mostró el acta de los decretos, en los cielos se dio la orden de abrir el libro de la vida. Y se buscó a esos 70 y los 70 estaban escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, Satanás tuvo que caer, porque no podía contra un libro que estaba escrito antes de la fundación del mundo. Era el tiempo de los redimidos. Aleluya. Esa es la voz de tu Cristo. Que te separó, que nos separó. No que nosotros nos separamos. Él nos separó. No había manera de ser separados. La Escritura dice que Cristo resucitó por la gloria del Padre. Él no resucitó porque la humanidad oró por ese buen hombre. No es que la humanidad entera se puso de rodillas diciendo mataron a un buen hombre, a un justo que no se merecía la muerte. Y si la humanidad lo hubiese hecho, no habría tenido suficiente peso. No habría tenido suficiente peso. No habríamos podido resucitar a Jesucristo con nuestra justicia. Aunque buscáramos a los mejores justos, nuestra justicia no habría sido suficiente para resucitar a ese justo. Y aunque se hayan juntado los ángeles, los serafines, los querubines y todo aquello, no habrían sido lo suficientemente justos como para haber tenido el peso suficiente de poder lograr que Dios lo hiciera. Entonces tuvo que ser resucitado por la gloria del Padre. Aleluya. Pero resucitar a Cristo significaba resucitarte a ti. Resucitar a Cristo significa redimirte a ti. Justificar o resucitar a Cristo significaba que todos nosotros saltáramos a la vida. No siendo nosotros dignos de aquello, y aún así el Padre, sabiendo que Él había mandado a su Hijo, el cual dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Aquel que clamó, lloró y pidió a Dios que le librase de la muerte, terminó siendo oído a causa de su temor reverente. ¿Y cuál fue su temor? Haber dicho, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque ¿quién más iba a poder hacerlo? Oh, ninguno de nosotros. Pero Él lo hizo. Por lo tanto, eso tiene peso. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso ahí vemos a nosotros en Corintios que Cristo, si buscamos ahí, yo lo tengo marcado acá, cuando dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, primeramente sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo que quiero decirles hoy, que tu salvación tiene un gran peso. Que no fuimos capaces nosotros de santificarnos nosotros mismos, sino que Él es nuestra santificación. Y para que Él llegase a ser nuestra santificación, o como lo dice aquella canción,
Nunca sabré. ¿Se acuerdan la canción? Yo no soy re malo para las letras de las canciones, pero nunca sabré cuánto costó ver mi maldad allí en la cruz. No sé qué connotación tiene para cada uno de nosotros, que la Escritura incluso hace una diferencia, que al que más se le perdona más ama. Aleluya. Pero Dios nos ama más a uno que a otro según lo que le perdonó. A todos nos amó de la misma manera. Y con una misma sangre, a través de un mismo nombre, una sangre y un espíritu, ha hecho un linaje nuevo bajo este cielo. Una redención que tiene peso, una santificación que tiene un gran peso, y que esta santidad no es un asunto nuestro que lo hayamos logrado, sino que está hecho por aquel que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, lo que dice el libro de Apocalipsis, cuando dice, el que escribe, dice, el que es inmundo siga siendo inmundo todavía. El que es injusto siga siendo injusto todavía. Pero luego agrega, dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Esa palabra todavía tiene que ver mucho con para siempre. Que no es una santidad que antes yo fui santo, que antes yo... No, esto es para siempre, es progresivo. Que hay muchas cosas hacia el mañana que son ambiguas, que no son seguras, pero la santidad esa a través de Cristo es para siempre. Esa santificación que hizo Él por su iglesia es para siempre. Mañana seré santo como hoy lo soy. No por mí mismo, sino por lo que Él hizo. Y nosotros estamos demandados a no pisotear su nombre, ni a tener por inmunda su sangre. Y tampoco seamos nosotros una afrenta para el Espíritu Santo. De tal manera que consideremos que hay un solo nombre, porque tu nombre puede tener un significado. Yo conozco el significado de mi nombre. Tal vez usted ha buscado, ha sido curioso en mirar, ¿cierto?, en la internet cuál es el significado de tu nombre. Y ese nombre que puede tal vez significar algo hermoso, maravilloso, ese nombre que te puso papá y mamá no fue capaz de poder lograr en ti una redención, una justificación, una santificación. Los nombres tienen, así se mostraba en la antigüedad, que los nombres tenían mucho sentido. Por eso habían cambios de nombre. El sacerdote podía bautizar a una persona en un nuevo nombre. Pero ningún nombre, ni por más que tuviera un significado maravilloso, transformaba la vida de los hombres. Hay gente que se llama Jesús y está en la cárcel. Hay muchos que están en la cárcel y tienen nombres bíblicos. Y ningún nombre fue capaz. Pero cuando se invocó ese nombre sobre nosotros, cambió nuestras vidas. Mamá y papá trataron de enderezar nuestros caminos con sus cinturones, correa, huasca, como le llamábamos en esos tiempos, con varas, con palos, con leños, con pantufla, con lo que sea, con todo lo que quisieron corregirnos y no pudieron cambiar. Estas manos siguieron siendo instrumentos de injusticia y seguimos por el camino de la injusticia. Pero cuando vino ese nombre a invocarse sobre nuestras vidas, cuando esa sangre, una sola sangre, ni miles de correazos cambiaron a este hombre que caminaba en esta tierra, pero sin embargo una gota de su sangre transformó nuestras vidas. No podemos pisotear un nombre que está por sobre todo nombre, que para su exaltación necesitó de una humillación, y nosotros no somos quienes para menospreciar a aquel que lo hizo, sino al contrario. Sigamos adelante. No hay motivo para detenerse ni retroceder.
Un vaso puede estar vacío, pero si se mantiene limpio, está destinado a llenarse. Aleluya. Si te sientes como solo y vacío, espera en Dios, mantente limpio, sé como el profeta Eliseo, ese hombre que pareciera un afanado en su trabajo, tomado del arado y con los bueyes, trabajando en el campo, y cuando tuvo que ser reemplazado Elías, fue elegido Eliseo. No fueron elegidos los hijos de los profetas que andaban separados, andaban en oración y en ayuno, sino el que andaba en el campo afanado con el arado. Allí cayó el manto sobre él. Así algún día, en este momento, no sé si hoy, mañana, en qué momento, pero ese manto del Espíritu caerá en ti. Mantente limpio, que a pesar que aunque parecieras afanado, de seguro Eliseo decía: oh, si él me tocara. El manto de Elías lo tocó y Eliseo de inmediato dijo: déjame ir a despedir. Y Elías dijo: ¿qué te he hecho yo? Solo Eliseo sabía que era el llamado de Dios. Sí, joven, no te apresures. No te apresures. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios lo haga y lo hará. A veces pensarás: este es mi momento, y no lo es. Después otro: este es el momento, y no lo es. Es como Elías en la cueva, escondido. Y cuando vino ese terremoto causado por Dios, a pesar que lo causó Dios, Elías dijo: Dios no está allí. Y después vino el viento, y a pesar que estaba causado por Dios, pero él dijo: Dios no está allí. Vino el fuego, causado por Dios, pero Elías dijo: no está allí. Cuando vino el silbo apacible y delicado, el que tenía menos, aleluya, tal vez impacto, salió y se postró porque sabía que Dios estaba allí. Oh, Dios permita que así sea siempre esta generación, no presurosa, que a pesar que Dios está en ese movimiento, pero lo está ocasionando. Una cosa es que lo ocasione y otra cosa es que esté. Por eso que Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lugar. Además pudo haber dicho: hagámoslo nomás, yo voy, y atreverse. No, si tu presencia no va a ir. Aleluya. Por eso lo que decía adelante, lo que he aprendido durante todos estos años, fue que cuando una iglesia ha llegado a la madurez, es cuando aprende a oír una sola voz. Y no es la voz de su líder, no es la voz de su pastor, sino que es la voz de la palabra. Escucha, iglesia, la iglesia madura es aquella que aprendió no a sectarizarse en lo suyo, en lo que ha construido, en lo que hay grandes esfuerzos, mi ministerio, mi oración, mis rodillas y todo eso. No. El sistema anda como loco para atraparnos, para exigirte, para decirte lo que debes de ser. Contrario a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, donde debe ser algo que te nace porque es de la obra del Espíritu, que a pesar que no estemos juntos y no nos conozcamos, los frutos sean los mismos. Y no ocasionado por un sistema, sino más bien por la palabra y por su Espíritu en cada uno de nosotros. Estamos llegando al tiempo del fin, y en este último tiempo tendrá que haber una iglesia apartada que esté haciendo su voluntad. No importa que nos digan arcaico, anticuado. Aleluya. Pasará el tiempo, pasarán las edades, pero la santidad es la misma, por medio de un nombre, por medio de una sangre y por medio de un espíritu.
Lejos esté de nosotros pisotear ese nombre. Lejos esté de nosotros tener por inmunda la sangre del Cordero. Lejos esté de nosotros afrentar al Espíritu Santo, el cual lo único que quiere es hacer es guiarnos. Y que en este último tiempo, a pesar que en cuantos lugares están dando a Dios por desaparecido y están declarando a un Dios muerto como lo hicieron en algunos siglos atrás o décadas atrás a través de filósofos en Europa, Dios está muerto. Nosotros, de los últimos de la tierra, de los últimos, del confín de los tiempos y de la tierra, digamos, Cristo vive. Cristo vive no como una religión, sino como la vida misma, con el fruto de una iglesia no tan solo madura, sino aún practicando la santidad. Santidad a Jehová, santidad a Dios. Así decía en los sacerdotes, escrito ahí, santidad a Jehová. Esa santidad que nunca lograron. De pura gracia entraban al lugar santísimo. De pura gracia divina. Porque Dios se los permitía. Sí. No era fácil entrar en un lugar donde estaba el arca de la alianza. Esa arca que cualquiera no podía tocar. E incluso Moisés sabía que lo que escondía el arca, lo que guardaba el arca, donde estaba el poder de Dios, nadie podía acercarse, y como sabía que nadie iba a ser capaz, entonces lo rodeó de otra ley, que son la ley mosaica. Y había que pasar la ley mosaica, cumplirla, llegar a un cierto grado de santidad para tener eso de poder tocar el arca, y no podían tocarla, porque ninguno era capaz de poder cumplir con la ley mosaica. Y así como Moisés abrió el Mar Rojo para cruzar, así también lo hizo Josué cruzando el río Jordán en seco. Pero lo más terrible era cruzar ese mar de leyes que te exigían santidad. Y el único que lo hizo y abrió ese mar de las leyes y lo abrió fue Cristo. Se cumplió en él la ley y él cumplió la ley y nos invita a pasar. Vamos más allá del Mar Rojo, bautizado en la nube y en el mar. Vamos más allá del río Jordán, donde el arca pisó primeramente el río y comenzó a secarse y ellos pudieron cruzar. Pero aquí hay uno mayor que esa arca y es Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, la palabra misma. En el arca estaban guardados los mandamientos y lo que nos rodeaba era la ley. Y la ley era la que nos impedía poder acercarnos a los mandamientos que estaban escondidos dentro de ese arca. Pero una vez que desaparecieron ya y cumplida la ley, los mandamientos ahora están al alcance de nosotros. El mandamiento es el que viene a morar en nosotros para el mandamiento producir fruto en nosotros. Que no es mi esfuerzo, que no es lo que he logrado, sino es el fruto de la palabra morando en nosotros. Lo hemos dicho cuántas veces dentro de nuestro ministerio citando esa palabra. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Pero para que el evangelio llegase hasta estos días, esa palabra ha morado en mucho y ha sido traspasada de generación en generación. No fue mi papá, mi padre ni mi madre que me traspasó este evangelio. No había evangélico en mi familia el día que yo me convertí, como lo hizo el Señor. Dicen los médicos que yo heredé diabetes por genética. Y por genética me han dicho montones de otras cosas que tengo. Y el evangelio, explíquenme. ¿Cómo fue traspasado a mí? Si no tengo padre, no tengo madre, y no radica en la genética. Aleluya.
Pero la genética de Dios a través de su palabra llegó a cada uno de nosotros. Por medio de esa palabra se hicieron todas las cosas. Oh, la palabra habló. Y la palabra a lo que le habló, esto produjo. Y la palabra le habló al mar y produjo peces. Y la palabra le habló a la tierra y nacieron las bestias. Porque un niño decía, nosotros pertenecemos al reino animal. No, le decía yo, no pertenecemos al reino animal. Y el niño insistía, porque eso es lo que escuchaba en el colegio. No, hijo, le dije. Si mira, cuando Dios hizo los peces, le habló al mar. Mira, cuando hizo las bestias, le habló a la tierra. Y cuando hizo al hombre, se habló a sí mismo. Para que tú fueras creado, se habló a sí mismo. Hagamos al hombre. Dios y la palabra, hagamos al hombre. Se habló a sí mismo. No le habló a la tierra, no le habló al viento, se habló a sí mismo. Hagamos al hombre. Aleluya. Cuando descendió, descendamos, dice, ¿ve? ¿Puede ver usted eso? Descendamos. Las cosas más importantes de la existencia del hombre siempre fue hablándose a sí mismo. Y para nuestra redención, dice la Escritura, y Dios estaba en Cristo. Aleluya. ¿Y qué resultado hubo? ¿Qué resultado hubo en la resurrección de Cristo? Formar una iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Mira, observa lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplo a todo creyente, de ser ejemplo a nuestra familia, de ser ejemplo a nuestros hijos, de ser ejemplo para ellos, de heredarle lo mejor que nosotros tenemos, lo mejor. Es un evangelio que no esperábamos. Y mira, estamos en los últimos de la tierra. Hoy, mire, tuve un sueño, le voy a decir, le voy a contar. No cuento muchos sueños, pero tuve un sueño. Y qué raro, ¿eh? No lo van a tomar de otra manera, de acuerdo a lo que les voy a decir. Pero me soñé que era diputado. Nada que ver, pues yo no van a votar por mí porque no estoy en la papeleta. Pero me soñé que era diputado. Y me paraba yo para poder confrontar al mundo político y no tenía la fuerza. No tenía la fuerza. Y yo decía, ¿y por qué? Y quería gritar todas las cosas que están sucediendo. Ustedes pueden ver todas las injusticias que ocurren hoy en día. Y quería gritarlas y no podía, no tenía la fuerza. Y entonces se me decía, no puedes, porque en la iglesia hay fornicación. Un día el obispo dijo estas palabras: lo que somos es lo que da la fuerza a lo que decimos. Hoy hay tantas cosas ocultas. Oh, que necesitamos de esos profetas que saquen a la luz todo lo necesario. Que le podamos decir a Dios, límpianos, Señor. Límpianos. Como un Sansón nos volvemos a ti, Señor. Arrepentidos. Como Sansón también dijera, muera yo y los filisteos conmigo. No tan solo que mueran ellos, sino también un sacrificio final. Iglesia, deja de entretenerte. Iglesia, volvamos a esa palabra que dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Carne, deseos y pasiones.
Ya recibiremos nuestra recompensa, aunque lo hayamos perdido todo aquí. Pero es necesario que se levante una iglesia santa, y no santa por nuestras propias obras, sino por aquel que nos santificó. Queremos honrarte, Señor, queremos representarte, queremos santificarte, como dice la palabra, santificado sea tu nombre. Y a Moisés se le dijo, por cuanto no santificaste mi nombre, no entrarás en la tierra prometida. Oh Dios, permítenos santificarte en estos últimos tiempos, donde en realidad nos volvamos, y permitas que tu Espíritu Santo saque toda la luz, sabiendo que no la sacará la luz para condenación, sino para restauración, los que puedan ser restaurados, si Dios lo permite. Pero no se puede cuando estamos tan débiles. Yo recuerdo aquel día que un predicador, una iglesia muy numerosa, apareció un endemoniado en ese lugar. Y entonces él mandó a sus diáconos y le dijo, pongan las manos sobre él y liberen a ese hombre. Y ellos fueron con mucha confianza, y antes de llegar a ellos, ese espíritu le dijo, tú eres un fornicario. Ese diácono ya no pudo. A otro le dijo su pecado, le reveló su pecado. Y ninguno de ellos pudo poner las manos, y el pastor se vio solo en esta tarea. Habían pecados ocultos. Y ustedes saben lo que sucede con los pecados ocultos. Ustedes saben lo que ocurrió con Israel cuando había un hombre que tomó lo que no tenía que tomar. El Señor nos libre. Y lo único que quiero decir, volvámonos a Dios. Y lo dije un día y lo vuelvo a repetir a los pastores que estén aquí presentes, como los que van a escuchar más adelante a través de estas grabaciones, y esto que está en vivo, está en directo, saliendo por YouTube, por Facebook, por la radio que nosotros tenemos, está saliendo todo en vivo. Y le digo a cada ministro, devolvámosle la iglesia a Dios. La iglesia le pertenece a Dios. La iglesia no le pertenece a los líderes. Hoy día muchos líderes adueñándose de la iglesia. Como lo dijera hace muchos años atrás el pastor Ernesto Silva, diciendo, el líder es un hombre que está comprometido con el aplauso, pero el siervo está comprometido con la cruz. El siervo está comprometido con la palabra de la cruz, y no con su éxito de alcanzar y de recibir aplausos. Y yo digo que cada hombre de Dios termina quedando solo, porque tiene que ser así. Preparamos gente no para tenerlos toda la vida esclavos a nosotros como líderes. Debiéramos de quedar solo, porque todos salieron a hacer la tarea. Que así sea. Joven, despierta. No sé quién quiera que seas tú, y si eres ese vaso vacío, yo te digo, mantente limpio a pesar que esté vacío. Y aunque no sientas a Dios, y aunque no te consideren para nada, mantente limpio, porque en cualquier momento Dios va a necesitar de un Eliseo a quien llenar con la doble porción de su espíritu. Mantente limpio. El que es santo, santifíquese todavía. La santidad no es del tiempo del ayer. La santidad es también del mañana. La santidad es hoy y también será mañana. La santidad es un poder en el hombre de Dios. La santidad es libertad. La santidad es separados del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si todos nosotros no lo hiciéramos, si tal vez uno solo, como dijeran estos predicadores que siempre uno escucha, pásenle una piedra a Dios, como esa piedra que utilizó David, y con ella derribó un gigante.
Hácenle una quijada a Dios, como esa quijada en la mano de un Sansón y mató 1000. Uno solo. Uno solo. Yo acepté ese desafío. Nunca lo he olvidado. Y doy gracias por ese día en que fue utilizado el pastor Ernesto. Y no estoy arrepentido. He sido feliz en este evangelio. Aleluya. No me he perdido de nada en el mundo. De nada. Y si alguien dice, oye, no conoces el mundo, no llegaste a conocer, pero voy hacia una gloria mucho mayor. Lo de aquí no se compara con lo que yo me voy a encontrar, con esa gran recompensa de estar para siempre con mi Señor. Aleluya. Donde tendremos todo un nombre nuevo, irrepetible hoy. ¿Cuántos se llaman Pedro? ¿Cuántos se llaman Juan? ¿Cuántos se llaman Pablo? ¿Cuántos se llaman Esteban? Se repiten y somos millones de personas y siguen repitiéndose los nombres. Samuel y todos esos nombres. Hace poco las hermanas comenzaron a dar a luz, las jóvenes hermanas, y preguntaban al Señor qué nombre ponerle. Y uno de nuestros hermanos que recibe de Dios le decía Samuel. Y la hermana contenta para ponerle a su hijo Samuel. Después nacía otro, ¿qué nombre, Señor? Y le decía Samuel. Y cuando ya iban al tercer Samuel, me junté con los hermanos que recibían de Dios. A ver, un momento, alto por favor. No le vamos a poner Samuel a todos. ¿Qué significa Samuel? ¿Qué quiere decirnos Dios? Dios le está hablando a esta generación que tienen que ser como un Samuel, que no dejen caer la palabra a tierra. Escucha, iglesia, no es que Dios le esté poniendo Samuel a los niños, sino que la iglesia debe tener el carácter de ese profeta que nunca dejó caer la palabra de Dios a tierra. Te cueste lo que te cueste. Lo que te cueste, tendrás que decir la verdad, hablar con la verdad y ser la verdad, amar la verdad, defender la verdad, predicar la verdad, enseñar la verdad. Sé amigo de la verdad, porque solo siendo amigo de la verdad serás un buen amigo de tu hermano. Si no eres amigo de la verdad, no eres un buen amigo para nadie. Pero si eres amigo de la verdad, serás buen amigo y darás el consejo correcto a tu hermano. Sí, aunque a la gente no le guste, pero es la verdad. Y aunque se te enojen, mira, espera. Al mes siguiente vendrán y dirán, gracias hermano. Gracias. Con el tiempo dirán, me dijiste la verdad. Así que amados, una iglesia madura no es aquella que escucha la voz de su líder solamente, sino cuando ha llegado al punto de oír una sola voz y que es la voz de la palabra. Donde quiera que esté, oye la voz de la palabra. A veces los hermanos piden recomendación, ¿qué predicador? Y no le recomendamos, sino la palabra. Aleluya. Aprende a oír la palabra. Tenemos la Biblia. La Biblia contiene las Escrituras. Y la Escritura contiene la palabra. Es más allá de tener una Biblia. Escudriña las Escrituras hasta que éstas te hablen y ahí tendrás la voz de la palabra. Ya es conforme a la voz de la palabra. Esa palabra que no pertenece a los siglos de los hombres. Aleluya. Pues que representa el reino de los cielos. Así que, amados, es la palabra que quería decirles llamándolos que no podemos mirar que los tiempos de antes. Eso era para esos tiempos. Y algunos que se están autorizando para acercarse al precipicio, se acercan al precipicio.
y mirado de aquí, ¿y qué tiene de malo? Es la voz que uno escucha continua, ¿y qué tiene de malo? Y juegan aquí en esta frontera. La Escritura dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Por lo tanto, ni por muy predicador, evangelista, pastor, apóstol, lo que seas, te digo que no estás autorizado a ensanchar un camino que Cristo dijo que era angosto. Que ni por muy profeta, ni por muy apóstol, ni por muy evangelista, y aunque tengas todos los ministerios, no estás autorizado para ensanchar una puerta que Cristo dijo que era estrecha. Seguirá siendo estrecha y el camino seguirá siendo angustioso. Es angosto el camino, es angustioso el camino, y así será. Pero, amado, vale la pena. Valdrá la pena. Aunque no nos hayan dejado grandes herencias, ni universidades, ni riqueza, ni tierra, pero nos ha dejado lo mejor. Aquellos hombres, esos que se empobrecieron en el pasado, nos dejaron su bendita palabra. A patita pelada, pero la palabra. Y esa es la que liberta al hombre. Que el Dios de paz le bendiga. A su nombre.